buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde me vean, o me escuchen, mejor dicho. Este audio-vídeo es para demostrar la falsedad o el error de aquellos que sostienen que estos tiempos que vivimos, que justificarían la no participación en ninguna misa, en ningún sacramento, por carencia absoluta de autoridad válida, esto es, papa válido, sacerdote válido, obispo válido, que pudiera transustanciar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo los distintos sacramentos que son, en definitiva, lo que ellos sostienen como necesidad. No vamos a entrar en otros temas, vamos a ir al punto, y esto implica, voy a leer para no cometer ninguna clase de error de las propias palabras de ellos, sobre santos, doctores de la ley, papas y profetas que han advertido de este tiempo, que dan incluso hasta sostienen el fundamento de los que decimos quédate en casa, no, y ora en casa, no concurras a ninguna misa ni a ningún sacramento porque estarías cometiendo sacrilegio, cayendo en infamia de la ley y atentando contra la fe, cometiendo nuevamente los delitos contra ella, porque no hay, sostenemos los home aloner, ni papa válido, ni obispos válidos, ni sacerdote válido. Por lo tanto, no hay ni misa válida, ni sacramentos válidos. Y que todo esto que sostenemos los home aloner o los quédate en casa, no habría sido profetizado por Dios, no habría vestigios de que Dios lo hubiera anunciado. Por lo tanto, eso que no está anunciado por Dios ni en las Escrituras ni en ningún sitio, sería un error sostenido por los home aloner, que les da el aval a ellos de seguir vistiendo sotana, poniéndose mitra, falsificando misas, falsificando sacramentos, ¿sí? Bien, y vamos a demostrar que esto no es así. Voy a pasar a leer para no cometer ningún error que después lleve a escrúpulo a alguien y tenga que bajar el vídeo para darle serenidad a los escrupulosos que tienen escrúpulos solo en lo que tiene que ver a los que defendemos la verdadera fe y señalamos los errores de los que están sosteniendo la postura contraria de participar en las misas, pero con ellos no tienen escrúpulos. Así que para que esto no suceda, voy a pasar a leer. ¿Qué dicen los santos? ¿Predijeron los santos este tiempo? ¿Qué dicen los santos sobre la misa? La misa cesará durante el reino del anticristo. Esto lo sostiene San Francisco de Sales, oficiando la Santa Misa. San Francisco de Sales es obispo y doctor de la Iglesia. Y dice: ¿no está escrito que la revuelta y la separación deben venir? En 2 Tesalonicenses, numeral 3, versículo 3. Y que el sacrificio cesará, Daniel 12. Y que el Hijo del Hombre difícilmente encontrará fe en la tierra en su segundo retorno visible, Lucas 18:8. Cuando vendrá a juzgar, todos estos pasajes se entienden de la aflicción que el anticristo causará en la Iglesia. Pero la Iglesia no fallará y será alimentada y preservada en medio de los desiertos y las soledades a las que ella se retirará, como dice la Escritura, Apocalipsis 12. Esto dijo San Francisco de Sales,
oficiando misa en lo que aparece esto escrito, la controversia católica. Vamos ahora a los dichos por San Alfonso María de Ligorio, gran teólogo, fundador de los redentoristas, haciendo alusión a lo mismo. Dice: es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. Vuelvo a leer, por si no quedó claro. Es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. Vuelvo a leer por si no quedó claro. Dice San Alfonso María de Ligorio: es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. El sacrificio de la misa se suspenderá según la profecía de Daniel, Daniel 12:11. El diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, privar al mundo de la misa, convirtiéndolos en precursores del anticristo, quienes, antes que nada, tratarán de abolir y abolirán el santo sacrificio de la misa. Y abolirán el santo sacrificio de la misa. Y abolirán el santo sacrificio de la misa, como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel, que dice: y se le dio fuerza contra el sacrificio continuo. San Alfonso María de Ligorio dice entonces, lo leo todo continuo: es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. El sacrificio de la misa se suspenderá, según la profecía de Daniel, Daniel 12:11. El diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, privar al mundo de la misa, convirtiéndolos en precursores del anticristo, quienes, antes que nada, tratarán de abolir y abolirán el santo sacrificio de la misa, como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel, que dice: y se le dio fuerza contra el sacrificio continuo. San Alfonso, sin embargo, consuela al rebaño disperso de Cristo, diciendo: el Hijo de Dios, sacerdote eterno, siempre continuará ofreciéndose a Dios, el Padre, en el cielo, en un sacrificio eterno. Esto lo dijo San Alfonso María de Ligorio. El Hijo de Dios, sacerdote eterno, siempre continuará ofreciéndose a Dios, el Padre, en el cielo, en un sacrificio eterno. Bueno, continuando con San Alfonso María de Ligorio, decíamos que expresa el libro de la Sagrada Eucaristía, no son palabras nuestras. Supongo que nadie discutirá o presentará un escrúpulo si digo que está inspirado por el Espíritu Santo. Hablamos de San Alfonso María de Ligorio y el que escribió el libro donde plasmó los dichos de San Alfonso María de Ligorio. ¿Satanás escribiría un libro sobre la verdad? Bueno, sigo. Dice entonces en este libro la Sagrada Eucaristía, o el análisis sobre San Alfonso. Veníamos diciendo que San Alfonso testimonia de que cesará en la tierra durante el tiempo del anticristo el sacrificio de la misa. Volvemos a leerlo para reafirmar el concepto. Y las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a San Alfonso María de Ligorio.
Es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. El sacrificio de la misa se suspenderá, según la profecía de Daniel. El diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, privar al mundo de la misa, convirtiéndolos en precursores del anticristo, quienes, antes que nada, tratarán de abolir y abolirán el santo sacrificio de la misa, como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel, que dice: y se le dio fuerza contra el sacrificio continuo. San Alfonso consuela al rebaño disperso de Cristo, diciendo: el Hijo de Dios, sacerdote eterno, siempre continuará ofreciéndose a Dios, el Padre, en el cielo, en un sacrificio eterno. Si analizamos en primer lugar este texto antes de pasar al que me propongo tratar de analizar con ustedes, ¿sí? Y de leerlo, el de San Hipólito de Roma y el cardenal Manning, ya San Alfonso nos dice, San Alfonso dice, consolando al rebaño disperso de Cristo. Si el rebaño está disperso, el que es de Cristo no está reunido bajo lo que era el sacrificio perpetuo del altar, la misa santa, que es lo que reunía a todos bajo ese paraguas. Pero además dice otra cosa. Al decir que consuela al rebaño disperso de Cristo, nos dice también que no hay cabeza que reúna, ¿verdad? Porque si está disperso, no hay padre, no hay cabeza que reúna. Quiere decir que en estos dichos se nos advierte, no habrá papa que reúna. Por ende, no hay papa, no hay iglesia que reúna. Y creo recordar que Cristo en una oportunidad dijo que allí donde 2 o 3 estuvieran reunidos, Él estaría en medio. Simbolizando esto también el anticipo de lo que iba a ser la Santa Iglesia. La Iglesia reúne a los hijos de Dios por el bautismo en torno al sacrificio perpetuo, que lo oficia el vicario de Cristo. En este caso lo puede oficiar un sacerdote que fue ordenado y enviado, porque si no hay quien envíe, dice San Pablo, no hay misión, no hay enviado, no hay envío. Decía, la Iglesia de Cristo es la reunión de los hijos de Dios en torno a lo central, que es el sacrificio perpetuo. Aquí la centralidad no está puesta en el pueblo. Eso es una desviación de Satanás, es una inversión del diablo. Diablo significa el que invierte. Cuando se dice que el pueblo de Dios es lo central, cuando se dice que la Santa Misa y la Iglesia tiene como fundamento primordial y principal la salvación de las almas, esto es el pueblo, se dice mal, y se dice expresamente mal, porque el que reúne es Cristo, y Cristo reúne en torno a aquel al que dejó como cabeza visible para reunir, que es el Papa, son los Pedros, en nuestro caso el último Pedro, Pío XII, su santidad Pío XII.
Y acá, San Alfonso, María de Ligorio, los santos que realmente tienen las cosas claras, porque supongo no habrá escrúpulos al decir que el Espíritu Santo es quien los habita, por lo tanto, son los Cristos hablando del Cristo, dice: cesará en la tierra en el tiempo del anticristo, el sacrificio de la misa se suspenderá. ¿Verdad? Y para consuelo de esa situación donde se confirma lo dicho por Daniel, de que el sacrificio de la misa cesará, y hablamos entonces de que todos ellos están poniendo el punto en el centro aquí es el sacrificio de la misa es Cristo velado en un pan y el vino transubstanciado. Es el reino de Cristo, su sangre preciosa y su cuerpo precioso en el sacrificio perpetuo, el que reúne y el centro. Sin esto no hay iglesia. Sin sacrificio perpetuo no hay iglesia, porque tampoco hay papa ni vicario, porque el vicario hace el sacrificio perpetuo. Y dice San Alfonso, afirmando las palabras de Daniel después de anticiparnos que el anticristo durante ese tiempo abolirá el sacrificio de la misa. Consuela al rebaño disperso de Cristo. Consuela al rebaño disperso de Cristo. Si el rebaño está disperso, volvemos a insistir, porque no hay quien reúna. Y el único capacitado, capaz y dado para esa función de reunir es el vicario de Cristo, es Pedro, a quien Cristo les dio las llaves para abrir y cerrar las puertas del reino. El que fue dado a confirmar cuando vuelva a sus hermanos. El único. Los apóstoles no fueron llamados a esto. Aquí el único llamado a esta función de reunir es Pedro. En este caso, nuestro caso, San Pío XII. Dice, de nuevo, quien escribe sobre San Alfonso lo que está enseñando San Alfonso. San Alfonso consuela al rebaño disperso de Cristo. ¿Será que están dispersos los que siguen en el Novus Ordo? ¿Verdad que no? Por simple lógica. Dicen estar reunidos bajo un supuesto papa en un determinado recinto alrededor y en torno de una falsa misa, pero misa. Ergo, allí no hay rebaño disperso. ¿Será que hay rebaño disperso entre los sedevacantistas de los linajes de Tuc? Léase, por ejemplo, la Sociedad Sacerdotal Trento. Léase los lefebristas en cualquiera de sus acepciones, igual que los tucistas, en cualquiera de sus acepciones. ¿Será que están dispersos aquellos que se reúnen a rezar y a orar en una supuesta misa con un supuesto fraile al frente en Brasil? ¿Será que están dispersos aquellos que se reúnen en torno a un cura que viaja y navega y va y viene con su sotana por España y Portugal y algunos lugares de Francia? ¿Será que ellos pueden decirse que están dispersos? No, ¿verdad que no? La lógica dice que no. La verdad dice que no. La realidad sostiene que no están dispersos. ¿Quiénes son los únicos dispersos? Que no se reúnen porque no hay quien reúna.
Ah, sí, esos son los despectivamente llamados home alone. Los quédate en casa, porque no hay quien reúna, porque no hay papa, no hay cabeza, no hay oficio, no hay quien envíe y sobre todo no hay quien oficie el Santísimo Sacramento del altar bajo el que viene nuestro Señor a morar en la tierra en la transubstanciación del pan y el vino. Los únicos. Todos los demás, de una manera más pequeña, menos pequeña, más numerosa, menos numerosa, adentro de una habitación de una casa, en un garage, en una iglesia, antes iglesia católica de la iglesia verdadera, hoy usurpada por la mona de Dios, la falsa, la ramera, la gran Babilonia, y también algunas que se han apoderado por convenios, pagos, trueque, yo te doy, vos me das, de los lefebristas, con sus famosos oratorios, con sus prioratos. ¿Existían en la época de los apóstoles los prioratos? No, claro que no. ¿Los prioratos de quién eran? De los judíos que no eran judíos. De la falsa sinagoga, de la sinagoga de Satanás. Y ahí vienen los prioratos, luego masónicos. ¿No les llama la atención? Siendo que Lefebvre fue ordenado sacerdote por Liénard, confesamente masón. Es raro, pero todo cierra. Y cuando todo cierra, la mentira no está en el todo cierra, porque si la mentira tiene una condición es que siempre hay por donde se filtra. Bien, seguimos. San Alfonso entonces consuela al rebaño disperso de Cristo. ¿A quién consuela en todo este concierto mundial actual? A los home aloners, a los verdaderos cristianos, a los que no están dispuestos a vender a Cristo por un falso pan y falsa sangre. Esos que se quedan en casa. Los consuela diciendo, el Hijo de Dios, sacerdote eterno, siempre continuará ofreciéndose a Dios, el Padre, en el cielo, en un sacrificio eterno. Esto dice además de que Dios, cuando estos te salen al cruce diciendo, pero ¿cómo entonces Cristo falló en sus promesas? ¿Pero cómo Cristo entonces mintió y que permitió que por encima de su iglesia las puertas del infierno, léase, las herejías, vencieran? No, claro que no, porque ¿quién es la iglesia? El único que es iglesia es Cristo. Y Cristo en su vicario. Y el magisterio de Cristo en su vicario está sellado. No pueden entrarle por más que lo quisieron ocultar. No, está, en todo caso, algunas áreas del magisterio permanecen escondidas. Pero ya la inmensa mayoría está saliendo a luz. ¿Por qué está saliendo a luz? Porque ya atravesamos la mitad de la semana. Hay quienes todavía esperan el medio de la semana de Daniel. No, ya estamos pasados la mitad de la semana, porque el pacto con todos ya se llevó a cabo. Porque Satanás, que instruyó a su anticristo y lo sentó en el templo santo, ya cesó el sacrificio del altar. ¿Con qué? Con el novus ordo. Porque estos que se desgajaron después, queridos míos, hermanos míos, amigos míos, estos que se desgajaron después, son apéndices. Si les podés dar un tiquiñazo, como quien dice, desaparecen, son burbujitas, no existen, no tienen peso. ¿Quién es el que hizo peso? El novus ordo.
¿Por qué? Porque como en el tiempo de la Reforma, de la Revolución, llamémosle con el nombre correcto, que usó la masonería, la sinagoga de Satanás para crear el protestantismo con Lutero, Calvino, Zwinglio y todas las adyacencias posteriores, eso quebró la iglesia, partió la iglesia a la mitad. Eso es tener poder de Satanás ejerciéndolo. Los Lefebvre, los tusistas, los Sambor, los del fray que a mí me tenía convencida de que mucha cosa era verdadera, y claro, después cuando llegué a la conclusión no, ninguno de estos. El cura que anda recorriendo España, no, estos llegan a unos pocos cientos, en todo caso unos pocos miles, jamás a lo que llega el Novus Sordo, que se comió la otra mitad de la iglesia. Por lo tanto, estamos en que se van comiendo los tercios que alude la venida de los caballos soltados por Dios. ¿Verdad? Algo de eso hay en el Apocalipsis. Si lo vuelven a leer, si lo volvemos a leer. No los home aloners solamente, sino los sedevacantistas. Si lo vuelven a leer, se van a dar cuenta que ellos forman parte de puras pompitas. Pompitas que le das un tiquiñazo con los deditos y explotan. No tienen real poder. Satanás los usa como divertimento. Trágico divertimento de todas maneras, porque a través de ellos se condenan miles de almas. Cuando una sola alma es valerosa para Dios, imagínense cientos o miles. Pero, por supuesto, el Novus Sordo es la ramera. Estos son las adyacencias, es como pequeños forúnculos que le salieron a la ramera. Esto mismo que también dice, ¿no? El Apocalipsis, que la ramera será destruida por la bestia. El mismo anticristo va a ir contra la ramera, contra la propia iglesia, que él funda. Él no puede, él es como el aguijón del escorpión. Hay un cuento del escorpión y una tortuga que le dice: ay, hermana tortuga, van teniendo que cruzar un río, el escorpión en el río se ahoga. Entonces la tortuguita, él le dice a la tortuga: ay, tortuguita, tortuguita, llévame encima de tu lomo, así me puedes cruzar hasta la otra parte del río, hasta la otra orilla. Y la tortuga, conociéndolos, les dice: no, antes de llegar a la mitad del río me vas a clavar el aguijón y me vas a matar aún cuando tú te mueras. No, yo te garantizo que no, está mi vida de por medio. Mira, tortuguita, si yo te voy a hacer eso. Bueno, ya tanto hace como los sedevacantistas que trabajan, unos a conciencia y otros totalmente inconscientes, pero como también yo formé parte de todo eso, sé que la mente está oscurecida, pero que Dios golpea. Ahora, hay que atender al golpeteo de Dios, ¿no? Porque si vos le vivís cerrando la puerta, Dios deja de golpetear. Y ahí, por Dios, no, bueno, ni pensarlo es bueno. Entonces la tortuga, como los sedevacantistas, terminan cediendo, suben al escorpión, sube al escorpión a su espalda, a su caparazón, llegan hasta la mitad del río y la tortuga siente y grita: ¡ay! Me mataste. Y le responde el aguijón: es mi naturaleza. Esa es la naturaleza de Satanás. Satanás, como es el perfecto mal, eso significa 666, cuando los judíos, el pueblo hebreo, no tiene en su vocabulario, en su abecedario, no tiene forma, en su vocabulario no tiene forma de incrementar algo, como decir, esto es magníficamente bueno, o esto es el supremo bueno bien. No tienen forma de decirlo con palabras, como nuestro lenguaje sí lo admite,
ellos lo que hacían era repetir la misma letra. En este caso repetían la misma letra cuyo número es 6. 666. 6, que además es el número del hombre. El triple 6 es la confirmación. Como 6 es 7 menos 1, es la perfección menos 1. A la perfección se le saca el 1. ¿Qué es el 1? Dios. A la perfección se le saca el 1 y queda el número del hombre. Aquel que para poder llegar a la perfección necesita el 1 porque sin Dios no llega jamás, pero que si no lo obtiene se queda en Satanás. Entonces es el supremo, la suprema perfección o la perfecta perfección del mal, del supremo mal. Eso significa el triple 6, la suprema perfección del supremo mal, Satanás, el anticristo. Y este es la naturaleza. Él va a ir en su momento contra sí mismo y se va a aniquilar. Pero en esta ocasión nosotros sabemos que lo aniquila la palabra, el verbo. La visión, la aparición transfigurada del verbo. El Cristo venido en gloria. Y alguien, yo esto lo leí, me maravilló. ¿Y alguien recuerda en las escrituras, aunque me estoy corriendo un poco del texto, pero hacia el texto? ¿Alguien recuerda en las escrituras dónde aparece esto de que Cristo se transfiguró? Ergo, sí, en la transfiguración a los discípulos, a los 3 elegidos discípulos más cercanos a él. Ahí. ¿Y qué implicó eso? Que el Cristo se manifestó en su totalidad, en su gloria, permitió ser visto, en su gloria. Y quienes dicen saber, y la fecha es exacta, no se puede mentir, si no la tergiversaron y no lo creo, la fecha en que muere al que nosotros decimos es el anticristo, ya no el antitipo, sino el tipo, o el tipo y no el antitipo. Esto yo siempre a mí me confundió, pero uno u otro, el verdadero anticristo, el que está señalado como el hombre de iniquidad, el impío, el destructor, ese que es uno y que es específico, ese es Montini. Ese es el que usurpó el nombre de Pablo y se puso como Pablo VI. Ese muere, casualmente será que muere el día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que murió en un grito, que su muerte fue horrible, que su corazón estalló adentro de su cuerpo. Y estalló el día de la transfiguración. El día de la transfiguración, ¿quién se le hace presente? Para ser condenado definitivamente a los infiernos. Satanás muere, o sea, el anticristo muere, no Satanás. El anticristo, el hijo predilecto de Satanás, que copia como mona de Dios, muere el día de la transfiguración. El verbo, la palabra, se le hizo presente y estalló su corazón. Saquen ustedes las conclusiones. Si no es el anticristo, para estos que dicen que tenemos falencias en el señalamiento de quién fue el anticristo, decirles, bueno, ahí va un tema. Después están los otros 2 de los testigos, Enoc y Elías, y dice el espíritu de Enoc y Elías también. Bueno, sigamos. Y dice entonces San Alfonso, consolando al rebaño disperso de Cristo: el Hijo de Dios, sacerdote eterno, siempre continuará ofreciéndose a Dios
el Padre en el cielo en un sacrificio eterno. Bueno, creo que hasta ahí terminamos con San Alfonso por ahora. Luego seguimos con San Hipólito de Roma, en el que me voy a extender y creo que va a ser el final porque este sí está muy suculento. A los que parecen no haber leído en el canal de Francisco No es Pedro, él que dice que no teníamos testimonio de profecía sobre este tiempo, parece que a San Hipólito de Roma no lo leyó tampoco al cardenal Manning, que habla sobre San Hipólito de Roma. Estamos hablando del siglo III, San Hipólito de Roma, ¿no? Cardenal Manning, teólogo instrumentalista del Vaticano I y favorito de Pío IX, allá por el 1800. Bueno, ¿qué dice San Hipólito de Roma? Como también se anunció a Daniel, y una semana confirmará un pacto con muchos. Y una semana confirmará un pacto con muchos. Y en medio de la semana sucederá que el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. Y una semana confirmará un pacto con muchos. La semana en Daniel sabemos que es, y esto le fue enseñado y revelado a Daniel, es de 7 años. No es de 7 días, es de 7 años. En ese tiempo, dice San Hipólito, que digo yo, nadie tendrá escrúpulos en creer que San Hipólito estaba guiado, inspirado, nada más y nada menos que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Al decir estas palabras. Sucederá que el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. En una semana, en 7 años, en el término de 7 años, sucederá que habrá un pacto con muchos y en medio de ese pacto, en medio de esa semana de 7 años, sucederá que el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. ¿Cuándo hubo un tiempo de 7 años donde se confirmara, casi en la mitad de la semana, un pacto con muchos? ¿Cuándo lo hubo? Para que sea tomado en cuenta este pacto con muchos y que tenga la capacidad de abolir el santo sacrificio del altar y la ofrenda, solamente es posible por alguien que se sienta en el sillón de Pedro, ¿verdad? Por un supuesto papa. No puede ser por otros. Nadie ha podido ni ha logrado hacer, aún en tiempos de las peores persecuciones, que se dejara de oficiar el santo sacrificio y se lo impidiera, porque aún en las catacumbas, en aquel entonces, en las grandes persecuciones, había quien oficiara el santo sacrificio. Pero para que se pueda abolir como tal, solo lo puede hacer un supuesto papa, alguien que usurpa el sillón de Pedro. Quiere decir que este texto de San Hipólito de Roma hace referencia a un pacto con muchos, al pacto de un falso papa, de un falso vicario de Cristo. Esto quiere decir un anticristo. El anticristo hace el pacto con muchos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes puede pactar para abolir y para permitir que se termine y que acaten el exterminio? Para los sedevacantistas, teléfono, lefebristas, ring, teléfono, los llaman a ustedes, tusistas, del canal de catolicismo bimilenario, del canal de Resistencia Católica Tradicional Radio, del canal de
Francisco no es Pedro, de varios otros canales. Teléfono para ustedes. ¿Con quién puede pactar el anticristo, el que se ha de sentar en el lugar del Papa verdadero, que ustedes sostienen que efectivamente pasó, no sostienen que sea el anticristo, lo cual es absurdo totalmente, cae fuera de toda lógica y pensamiento racional, y después explico por qué, pero digo, ustedes sostienen que no tenemos más Papa, además chochos de no tenerlo, ¿no? Pero ustedes sostienen que no tenemos más Papa, y que se terminó el Papa en 1958 con el último Papa, Pío XII. Muy bien, me voy a tomar un café, un poquito de café. Bueno, ¿con quién podría ser este sujeto pacto con muchos? ¿Y en qué momento? Y sí, señores, el mejor momento fue creado por el falso profeta de Roncalli, asumiendo el nombre de Juan 23, Juan el precursor por Juan Bautista, 23 para decir y señalarse como justamente un antipapa, alguien que no llegó canónicamente, válidamente al cargo. ¿Verdad? Eso refiere Juan 23 al ponerse el nombre de Juan 23. Bien, ¿con quién hace el pacto? En el concilio, falso concilio, que reúne ¿a cuántos? A todos prácticamente, a toda la grey sacerdotal, no obispal del mundo, a todos los que tienen poder en el mundo dado por el vicario. Pero estos convocados, en ese entonces, todos estos, los más de 2000 que fueron convocados y participaron del concilio y firmaron, pactaron con su firma, esto es con su sangre, pactaron, ¿sí? Acordaron con Satanás, el anticristo, entregar la iglesia de Dios, entregar y pisotear a Dios, correrlo de su iglesia, acordaron, firmaron en el Concilio Vaticano II. Porque todos ellos firmaron todos los documentos del concilio, salvo 8. Y de esos 8, luego después, los terminaron firmando. Todos terminaron apostatando. Ese es el pacto con muchos. No otro, no esperen un pacto en la ONU, un pacto en las Naciones Unidas, o un pacto entre este hereje de Francisco, Bergoglio, con los ¿cómo que se llaman? Con los musulmanes y con los judíos. No. Esto es la frutilla de la torta, más nada. El sustrato, el fundamento y el piso, la columna angular del reino del anticristo, de su falsa iglesia, para la destrucción de la iglesia, la fe, aquello de que y fue a vencer, a matar y a destruir a los hijos de, al no poder dar con la mujer, a los hijos de la mujer, a los hijos de la verdadera iglesia, a los verdaderos hijos de la iglesia. Ese es el pacto con muchos. Francisco Bergoglio es simplemente la coronación. Estamos llegando a lo que sí es el clímax. Ya hemos pasado el principio de la semana de Daniel, la gran apostasía ya fue, el misterio de la iniquidad ya sacó de en medio al catejón al que retenía a la verdadera iglesia porque exterminó al papado en 1958 con la muerte de Pío XII, entronizando en la cátedra de Pedro a un falso papa, al falso profeta. Quiere decir, la primera parte, la gran apostasía que dice Cristo se da primero, ya fue. La abominación de la desolación sentada en el lugar santo ya fue. ¿Con quién? Con el que podía pactar con muchos en una semana. Ya fue.
Montini, que es el que dice Cristo enviará al destructor. Su pueblo esperará un pastor y por la negación a abrazar la verdad y amar la verdad, le será enviado un destructor. Este es el destructor, destruye la misa, destruye los ritos, corta la sucesión apostólica que debía ser ininterrumpida, con la cual se termina el reinado de Dios en la tierra, tal como lo conocíamos, la Santa Iglesia Católica con sus papas. El brazo de la misericordia de Dios fue levantado. ¿Por quién? ¿Por Satanás? No tiene ese poder. Solo Dios tiene el mismo poder de subir y bajar su brazo. Nadie más le levanta el brazo, se lo baja a Dios. Así que esto forma parte del plan divino. El no aceptarlo es ir contra la voluntad de Dios. Es cuando Pedro se levanta y dice, no, Señor, y le corta la oreja al soldado que iba a prender a Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? Va de retro, Satanás. Vete atrás mío, Satanás. Porque te estás oponiendo con tu entendimiento humano al plan divino de mi Padre. ¿Qué estamos haciendo ahora? Con aquellos, conmigo hasta hace un tiempo, conmigo hasta hace no más de un año, en esta historieta. ¿Qué me estaba oponiendo? ¿A quién? A Dios, al plan de Dios Padre, nada más y nada menos. Al decirle, no, Señor, es tan infinitamente tu misericordia que solo tu misericordia opera si tú envías los sacramentos, si tú permites que un cura oficie misa, que un obispo ordene curas, pero tú eres infinitamente misericordioso si nos dejas sin Pedro, Ah, sí. Si nos dejas sin Pedro, eres infinitamente misericordioso, Señor. Pero no eres misericordioso si nos levantas a un cura, si nos levantas a un obispo. No eres infinitamente misericordioso si nos dejas sin sacramento. A nosotros, pobrecitos católicos, que no hemos hecho nada contra ti, que nos mantuvimos fieles a ti. Jamás pecamos, jamás blasfemamos, jamás apostatamos. Nunca, Señor, como para que nos envíes al destructor. Pero acá dice, supongo yo que no habrá escrúpulos al decir, el Espíritu Santo le dice al cardenal Manning y a través de San Hipólito de Roma que sí, que Dios enviará al destructor y que en medio de una semana se confirmará un pacto con muchos y que sucederá que a partir de ese pacto con muchos el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. No dice suspendidos, no dice escondidos, no dice momentáneamente en casuchas, en habitaciones, en hoteles. No dice abolidos. Abolidos, la palabra del diccionario es finiquitado, terminado, muerto. No se puede, lo abolido está terminado, finiquitado. Quiere decir, será abolido. Y continúa diciendo San Hipólito, que luego de esa ofrenda, ¿verdad?, de que será abolida, dice San Hipólito, las iglesias se lamentarán con un gran lamento. Y acá viene el motivo de ese gran lamento. Porque no se ofrecerá más oblación, esto es el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor, ni incienso, ni adoración, y atención a lo que dice San Hipólito a continuación, ni adoración aceptable para Dios. Lo vuelvo a leer. Dice San Hipólito, las iglesias se lamentarán con un gran lamento,
porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. ¿Qué sostenemos? Los tan detestables, sacrílegos, mentirosos, apóstatas, cismáticos, engañadores y todos los epítetos que quieran ponernos, de los home aloners, los quédate en casa, no vayas, no participes de los sacrílegos. ¿Qué decimos? Que no hay rito ya que sea agradable a Dios. ¿Qué es que se ofrecerá oblación, incienso y adoración? ¿Cuándo todo esto sucedía que fuera aceptable para Dios? Cuando había un verdadero papa que mantenía el poder dado por Dios, por el Cristo mismo, a él y a sus sucesores, de Pedro al último papa verdadero, para la transubstanciación. ¿Y qué más? Porque Cristo, además de que lo primero que viene a enseñar al pueblo de Dios, no al pueblo, sino a través de Pedro al pueblo, a través de aquel que unge como sacerdote, viene a enseñar el culto divino, agradable a Dios, por el cual se ofrecerá la víctima perfecta, el Cordero sin mancha, inmaculado, a Cristo mismo, a Jesús mismo, al Verbo mismo, para satisfacer y reparar las ofensas que los hombres, la criatura humana, habían y continuaban haciendo y cometiendo contra Dios el Padre. Había que reparar y había que restituir, por lo cual había que saldar la deuda. ¿Pero con quién? La deuda es con Dios. Hay el contrato que le arrebatamos y se lo entregamos a Satanás, es de Dios. Y el Cristo vino a enseñar el culto divino único que era agradable a Dios Padre, para ofrecer a quién, a sí mismo, a la segunda persona de la divinidad, o sea, al propio Dios en la segunda persona, al Verbo encarnado en Jesús. Y cuando esto sucede, después de que esto sucede, después de que es enseñado por Dios mismo, el culto divino que es agradable a Dios, puede ser elevado el sacrificio perpetuo, que es el propio Cristo, la única víctima agradable a Dios, por la cual vertida su sangre es aceptable para Dios, el vencimiento de todas las ofensas que le hubiéramos realizado. Recién después es que desciende como acción de la misericordia y haber saldado con el Padre la deuda que teníamos original, que no la podíamos saldar nosotros, solo el Cristo la podía saldar. Recién ahí desciende a nosotros la gracia santificante a través de los sacramentos. Pero guambia, que los sacramentos no son solo los sacramentos visibles, también los sacramentos son la comunión espiritual. Unos han llamado octavo sacramento al Santo Rosario, al rezo del Santo Rosario. El rezo de la misa, pero sobre todo, además de la comunión espiritual, que debe venir después, no antes, después, como siempre, después,
de la contrición perfecta que sustituye en este caso, en este tiempo, a la confesión sacramental. ¿Por qué la sustituye? Porque así lo dejó Dios establecido. ¿Vos querés negarle a Dios que Él, que dio a los santos la comunión perfecta y la contrición perfecta para cuando no había acceso a ningún cura y a ningún obispo, se quedara el pueblo católico sin nada? ¿Saben cuántos años, cuántos siglos, cuánta cantidad de tiempo pueblos enteros estuvieron sin sacramentos? Pero habiendo papa y habiendo obispos y habiendo sacerdotes verdaderos. ¿Por qué? Por las instancias. ¿Por qué? Porque en tiempos de herejías grandes no había cercanía con estos. Mas Dios, a través de sus santos, como San Alfonso María de Ligorio, entre ellos, nos enseñaron, y otros santos más, la comunión espiritual y la contrición perfecta. Es más, la contrición perfecta, dicen los propios santos, hay un pequeño librillo que anda por allí, que es una maravilla que yo he publicado, que es la llave de apertura del reino cuando está cerrado. La contrición perfecta, por la cual el alma se puede salvar e ir directamente al cielo sin escalas. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Espíritu Santo. ¿En quién? En los santos que han hablado de ellos. Supongo que no habrá prurito, que no habrá escrúpulos al decir esto, ¿no? Y si los hay, cuánto lo siento, porque en realidad el que está mal con el escrúpulo es el que lo siente, en este caso. Continuamos. Entonces dice, las iglesias se lamentarán con gran lamento porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Quiere decir, en ese tiempo, donde en una semana se confirmará un pacto con muchos y en medio de la semana sucederá que el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. Esto es, se abolió cuando 1969, cuando se termina de firmar, ¿verdad?, el Novus Ordo Missae. Ahí se abole, ahí se termina, ahí se abolió el sacrificio perpetuo. Entonces dice que no habrá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Cuando decimos que no hay más nada aceptable para Dios, estamos diciendo que en este tiempo donde ya se abolió el sacrificio perpetuo, que es a través de la falsa Novus Ordo Missae, nadie que esté levantando una pátena y un cáliz, haciendo la parodia de la Santa Misa, está siendo agradable a Dios. Todos esos son sacrílegos. Todos esos son mentirosos. Todos esos son usurpadores. Todos esos son ladrones que han entrado por otra puerta que no la principal, no por el Cristo, no entonces por el vicario de Cristo, no por quien autoriza esto a entrar al redil de las ovejas de nuestro Señor, que es Pedro y sus sucesores, en este caso, San Pío XII, el último papa. Quiere decir que a partir de la muerte de San Pío XII no hay ningún rito agradable a Dios. Les queda claro en lo que están participando. Estimados míos, les queda claro del horror de lo que participan. Están a tiempo. Dios todavía nos está llamando. Dios todavía nos está saliendo al cruce a invitarnos al banquete para que vistamos la vestidura única por la cual podés permanecer sentado en la butaca que te asignaron en el banquete de bodas del Cordero. La obediencia. Sí, la gracia santificante, pero no hay gracia santificante si no sos obediente. No te llega la gracia santificante, porque la obediencia es la que hizo caer
La falta de ella es la que hizo caer a Eva y arrastró a Adán y a toda su prole. Dios sigue saliéndonos al encuentro, aún en este tiempo del reinado del anticristo, que como reinado, a ver si entendemos, Satanás es la mona de Dios, porque no pudiendo crear solo copia, creó un plan de condenación eterna, la inversa de la salvación eterna, instrumentó una falsa iglesia, falsos ritos, falsas consagraciones, pero que sí asientan a quienes participan de ellos al espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. Pone en lugar del Cristo que pone Dios, pone al anticristo, y también en su lugar pone al espíritu. ¿De quién? ¿Santo? No, del espíritu de Satanás. Quien va a regular todo esto. Y continuamos. En el desarrollo del plan de Dios fue la creación, para oficiar el brazo de su misericordia, de esto que dijo Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Acá Satanás dice: el reino del infierno se ha acercado a vosotros. Y en el reino de los cielos hubieron ¿cuántos papas? Múltiple cantidad de papas, tantos papas, como más de 200, ¿verdad? 260 y largos creo que son. Sin contar los antipapas. Cuando hablamos de papa no contamos antipapas. Quiere decir que así como hubo uno al principio del reinado que inaugura el reinado, que fue el Cristo, hay uno que inaugura el reinado de Satanás, que es Satanás. Cristo deja a su Pedro en lugar del vicario de Cristo para continuar el reinado visible. Satanás inaugura su reinado en la tierra con uno que encabeza su reinado visible, el anticristo, Montini, cuyo precursor que le anuncia y le cede el poder, ¿sí? Hablamos de Juan 23, el falso profeta. Luego, Satanás sigue copiando. ¿Qué copia? El advenimiento de todos los supuestos reyes posteriores que vinieron en el reinado del Cristo en la tierra, cuando la ejecución del brazo de su misericordia, con sucesivos papas, desde él, pasando por los apóstoles, pasando por Pedro, hasta San Pío XII, el último. Así Satanás también traía los suyos, traía su comandita. Había que rendir pleitesía a los otros demonios que lo acompañan, a las otras bestias. Y así nace, después de Montini, que es el papá, es el anticristo, el que se le va a oponer a Cristo y se va a sentar en el lugar santo, inaugurando la desolación. ¿Y desolación por qué? Porque se retira el santo sacrificio del altar, porque se quita Cristo, se termina Cristo. Acá, visiblemente en la tierra, aunque veladamente. Muy bien. Él sigue, a continuación de él, deja a sus sucesores al trono. Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y la frutillita, el frutillín, digamos, porque ni siquiera frutilla es, el frutillín de la torta de Francisco Bergoglio.
¿Y por qué son menos papas estos que la cantidad de papas que hubieron en el reinado? Ahí no estaría copiando Satanás, ¿no? La cantidad no es la misma. Para copiar tendríamos que tener de acá a 2000 años más, porque son el tiempo que le llevaron al reinado de Cristo. Pero ¿qué nos dice Cristo en las Escrituras? Que si no se acortaran aquellos tiempos, hasta los elegidos sucumbirían. Quiere decir, Dios no le permite a Satanás que haga lo que quiera hasta donde quiera, porque Él no va a permitir el exterminio de sus elegidos. ¿Por qué? Porque los elegidos son los que Él ya selló. ¿Se acuerdan esto de que yo te ofrezco, Padre, te devuelvo y te ruego por ellos cuando nuestro Señor en el Monte de los Olivos, en el Calvario, en su pasión, le ruega a Dios Padre y le dice, yo no he perdido ninguno de los tuyos, salvo el hombre de impiedad, que no era de los nuestros. Y todos ellos te entrego, Padre. ¿A quiénes? Estos que Cristo va a entregar al Padre son pertenencia del Padre, son los elegidos. Y a estos Cristo ya salvó. ¿Por qué? Porque los salvó ese día. Y Cristo, Dios, es eterno. En Dios no hay pasado, presente y futuro. Todo lo que Cristo dijo en ese momento es en la eternidad y en la tierra, en el tiempo humano. Por eso se dice que los elegidos ya fueron predestinados, porque ya están, ya los entregó, los eligió Dios en un momento determinado. Pero esos mismos elegidos, si Dios no acortara el tiempo, si no nos terminara, no queda nadie. Imagínense cuántos estamos diciendo, no asistas, no te acerques, arrepiéntete, llora amargamente ante Dios, arrodillado y en el centro de la habitación secreta donde Dios te pide vayas. Ahí en ese lugar, llora, arrepiéntete, pídele a Dios el perdón por haberlo ofendido tanto y tan terriblemente, habiéndolo confundido, porque no debe haber peor pecado que ese, confundido a Dios con el anticristo, a su esposa santísima, la iglesia, la que él fundó, la que es de origen divino, que no puede tener mancha, que no puede tener crisis, señores. La iglesia católica verdadera no sufre de crisis. La que sufre de crisis es la conciliar. La verdadera iglesia católica no sufre de crisis. Crisis pueden tener aquellos que, siendo la cizaña que vino a plantar el demonio dentro de la iglesia de Dios, arman jaleo y van tirando a los que no forman parte verdadera, porque los que forman parte verdadera Dios los va a salvaguardar hasta el último día. ¿Es mérito de ellos? No, hermano, no es mérito de ellos. ¿Qué va a ser mérito de ellos? Si Dios los saca de la basura, de lo peor, como dijera Dios, no es lo que entra por el cuerpo que sale por el desgaste del ano a ser expulsado, como excremento u orina. No. Tenemos que entender que aquí, en el plan de salvación de Dios, viene a rescatar lo que le es propio del Padre. Él es propio del Padre porque en su momento, no sabemos cómo, ni por qué, ni mediante qué mecanismo, estos que no merecen nada le dijeron a Dios: Señor, yo te he ofendido tanto, yo te he agraviado tanto, yo que te confundí a la esposa con la ramera y después confundí a las adyacencias de la ramera con la esposa, yo que te negué, yo que quise impedir el plan de Dios, tú estás otra vez saliendo a mi encuentro y dejando estos textos maravillosos que, digo yo, nadie tendrá escrúpulos en señalar
que efectivamente están inspirados por el Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Digo yo, se me ocurre. Pero terminemos porque ya el video lleva 1 hora, 9 minutos. Pero es tan precioso este texto que lo lamento si se hace tarde. El que esté interesado, que lo escuche y que se haga el tiempo. Decíamos entonces que todos los sacramentos que están dándose ahora son todos falsos. Y acá dice Dios, no va a ser agradable a Dios. No son agradables a Dios estos que se están dando. Y continúa San Hipólito de Roma diciendo, retomo para que tenga continuidad la lectura de lo que sigue. Dice San Hipólito, las iglesias se lamentarán con un gran lamento, porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Y acá algo importante también que continúa diciendo. Los edificios sagrados de las iglesias serán como casas abandonadas, y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se manifestarán en esos días. Las iglesias serán como casas abandonadas, y el cuerpo y la sangre de Cristo no se manifestarán en esos días. Creo que más claro echale agua. Los que están levantando la pátena y el cáliz, Dios les está diciendo, desde el siglo III, querido Francisco, no es Pedro, siglo III, Dios te lo viene advirtiendo. Desde el siglo III, con San Hipólito, Dios dice que los edificios sagrados de las iglesias serán como casas abandonadas, y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se manifestará en esos días. La liturgia se extinguirá. Cesará el canto de los salmos. La lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará más. Pero habrá sobre los hombres tinieblas, y luto tras luto, y hay sobre hay. Y dice, no habrá más lectura de la Sagrada Escritura. Ya, porque dice, la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura, quiere decir que se lee, hay lectura de la Sagrada Escritura, ya no se escuchará más. Quiere decir que no se atenderá más. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. La escucha requiere de atención. Quiere decir que aquí la palabra dada por Dios es sistemáticamente boicoteada. No se la escucha. La podemos decir todo el tiempo y no se la escucha. Bueno. Y luego nos sella en el tiempo en el que estamos, ¿no? Pero habrá sobre los hombres tinieblas, y luto tras luto, muerte tras muerte, y hay sobre hay. Sobre este mismo texto, y sobre estas mismas palabras de San Hipólito de Roma, del siglo III, allá por el 1890, 1800 y pico largos, lo va a retomar el cardenal Manning. Pero ¿quién es el cardenal Manning? Que ha aparecido ahora como un gran hereje, dicen algunos, para que no le creamos esto que está diciendo acá, ¿eh? Es por esto, que para que no se le crea, no se lo tome en cuenta. Porque de tomárselo en cuenta al cardenal Manning, todos los séquitos de los tradicionalistas junto con los Novus Ordo están degradados como falsos, como tahúres, como usurpadores, como ladrones, como los lobos disfrazados de cordero. Dice el cardenal Manning, uno de los teólogos instrumentales en el Vaticano I y favorito de un papa, Pío IX. Hay que, para ser favorito de un papa, tenés que tener la anuencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Supongo yo que esto no será escrúpulo para alguien, ¿no? Bien, continúo. Dejando el sarcasmo y la ironía aparte, leo textual. Dice el cardenal Manning,
Manning. Los santos padres que han escrito sobre el tema del anticristo y las profecías de Daniel, todos ellos por unanimidad dicen que en los últimos tiempos del mundo, durante el reinado del anticristo, el santo sacrificio del altar cesará. Esto lo dice en La crisis actual de la Santa Sede, un estudio, palabras del cardenal Manning, que declaró que los santos padres que han escrito sobre el tema del anticristo y de las profecías de Daniel, dice, sin una sola excepción que yo sepa, dice el cardenal Manning, algo sabría para ser el preferido de un santo papa, de Pío IX, algo sabría, para decir que ninguno, sin excepciones. Y ellos son, dice, los padres tanto de Oriente como de Occidente, la griega y la Iglesia latina, todas ellas por unanimidad dicen que en el último fin del mundo, durante el reinado del anticristo, el sacrificio sagrado del altar cesará. En el trabajo sobre el fin del mundo, atribuido a San Hipólito, continúa el cardenal Manning, después de una larga descripción de las aflicciones de los últimos días, leemos lo siguiente. Las iglesias se lamentarán con gran lamentación, porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Los edificios sagrados de las iglesias, dice el cardenal Manning, aludiendo al texto y está leyendo del texto de San Hipólito de Roma, dice, los edificios sagrados de las iglesias serán reducidos a casuchas. Qué término despectivo y feo. A casuchas. Y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se hará presente en esos días. La liturgia se extinguirá, cesará el canto de los salmos. La lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará más. Pero vendrán tinieblas sobre los hombres, y luto tras luto, y ay sobre ay. Entonces, la iglesia será dispersada, conducida al desierto, y por un tiempo será como lo era al principio. Y atención a la palabra que utiliza ahora, tan solicitada por los tradicionalistas sedevacantistas de la nueva hora, los herejes actuales, cismáticos y apóstatas actuales, los nuevos arrios actuales y otras yerbas. Dice, entonces la iglesia será dispersada, conducida al desierto, y por un tiempo será como lo era al principio. Invisible. Vuelvo a leer. Entonces la iglesia será dispersada, conducida al desierto, y por un tiempo será como lo era al principio. Invisible. ¿Será que puede ser invisible algo que es visible? Como dijera este estimado de Francisco no es Pedro, ¿es posible que un círculo sea un cuadrado? ¿O que un cuadrado sea un círculo? La cuadratura del círculo que le llaman, así le llaman. ¿Será que es posible que lo invisible sea visible? Pero si es invisible, al decir de San Hipólito de Roma en el siglo III, tomado por el cardenal Manning, que lo está estudiando y argumentando para los fieles de entonces y los actuales, ¿será que lo invisible puede hacerse visible en las casuchas que dice
despectivamente nuestro querido santo, usando terminología como alegan otros, pareciera no caritativas, ¿verdad? Casuchas. Bueno, ¿será que es visible las iglesias de la Sociedad Sacerdotal Trento? ¿Será que es invisible los prioratos, las casas llamadas prioratos, las iglesias negociadas, pactadas, esto de aquí por allá, un poquito de dinero por acá, otro poquito por allá y compramos una tamaña iglesia por la fraternidad sacerdotal que en uso y abuso del nombre divino de Dios, San Pío X, ofician sus falsas misas, sus falsos sacramentos, sus falsas ordenaciones y consagraciones? ¿Será que eso es invisible? Porque yo del término invisible tenía otro concepto, otro conocimiento de la palabra y su significado, que lo invisible no es visible. Es tan fácil como eso. Y si es invisible y no es visible, ¿cómo yo estoy viendo un rito? Estoy viendo las ordenaciones, estoy viendo los sacramentos, estoy viendo cuando el cura levanta la pátena y el cáliz, estoy viendo el cura cuando oficia supuestamente la confesión, el sacramento de la confesión y del perdón, estoy viendo los sacramentos del matrimonio, los bautismos, los viajecitos que se hacen, las reuniones de las sociedades. Eso es visible, ¿verdad? Quiere decir que si la iglesia es invisible, la iglesia está en los que no participan. ¿Dónde están los que no participan? Los que se saben home alone. Los de quédate en casa. Ahí está la iglesia. ¿Por qué se tornó invisible? ¿Por qué? Porque no hay quien reúna. ¿Cómo es que está disperso el pueblo? Porque no hay quien una, no hay quien reúna, no hay papa. Y no hay quien ofrezca el rito agradable a Dios, porque si no hay papa establecido por él, no hay rito que le agrade a Dios. ¿Se entiende, queridos míos? A los que dicen que somos apóstatas, sacrílegos y no sé cuántas cosas. Ahora hasta somos masones. No creo que la masonería defienda tanto la iglesia y la verdad como nosotros, ¿eh? No lo creo. Bien. Cosa que tampoco han podido probar cuando nos insultan de esa manera. Y continúa diciendo, entonces, será como al principio, como lo era al principio, invisible, escondida en las catacumbas, en madrigueras, en montañas, en lugares al acecho. Por un tiempo será barrida, barrida. Cuando vos barrés, sacás el polvo para afuera, no hay polvo, no hay nada, es barrida, es terminada, finiquitada, barrida, por así decirlo, de la faz de la tierra. En toda la tierra será barrida. No quiere decir que hay un curita, Ramiro Rivas, por ahí, oficiando sus misas, considerándose el último sacerdote, antes del final, que lleve el verdadero oficio de la misa. No, dice acá barrida en todo el mundo. Y no hay sacrificio agradable a Dios que haga que descienda y se manifieste el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Dice todo eso, quiere decir no hay nada de eso. Todos estos son todos mentirosos. Igual de los que participamos en eso. Despiértense, por favor, miren la verdad. Dios los está llamando a gritos a través de su Santísima Madre. Hoy, 25 de marzo, Día de la Santísima Virgen. Y en plena Cuaresma les dice algo eso, que surge todo este embrollo, todo este tiempo, todo este fervor y odio contra nosotros. En plena Cuaresma, dice, serán llevados al desierto. ¿Qué es la Cuaresma, hermanos? El desierto. ¿Les queda claro algo? Y dice, continúa, tal es el testimonio, ese que yo acabo de decir, tal es el testimonio universal. Total quiere decir universal. De los padres de los primeros siglos. A ver, toc toc,
¡Rin! Teléfono, llamando a Francisco no es Pedro y a todos estos que vagan por los canales. Dice, los padres, todos por unanimidad, de los primeros siglos de la Iglesia. Quiere decir que hay testimonio de verdad sobre lo que nosotros alegamos, que hay testimonio de fe sobre lo que nosotros alegamos, que hay profecías escritas del magisterio, perdonen, para los que dicen que no lo hay, que Dios no advirtió sobre este tiempo que vivimos. No, claro que advirtió, se cansó de advertirlo. Por eso terminó enviando la operación del error del tan denostado querido hermano Javier, al cual señalaron como escrúpulo que no había sido inspirado por el Espíritu Santo. No, claro que sí que lo fue. Claro que sí que lo fue. Hicimos mal en levantar ese audio, ese vídeo, ese material y volverlo a confeccionar. Porque sí, claro que lo fue. ¿Quién otro puede inspirar el Espíritu Santo a decir estas verdades que en el siglo I estaban siendo sostenidas? ¿Quién puede decirlo sino el Espíritu Santo? Que levantándose de en medio de la mugre humana y de Satanás y de las tinieblas, trae su palabra y confirma lo que decimos. Que la única posición en este tiempo agradable a Dios es pedir perdón de rodillas, hermanos. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? En tiempos donde reina el anticristo y donde Dios mandó la operación del error, que Él lo dice, no lo dice Satanás, lo dice Dios, que Él envía el espíritu del error al que no abrazó la verdad, por no haberlo abrazado. ¿Quién dice que envía el destructor? Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos apostataron de Él. Porque el mundo le dijo, no te quiero en mi vida. Vete de aquí como Samuel, como le dijeron a Samuel en Samuel 8, una vez más. Entonces, les decimos, la única, no existe otra, la única posición agradable a Dios es la que sustentamos, los Home Aloner. Esta posición que inician personas como Teresa Stanfield, con la que yo tengo discrepancias. Yo no digo que Teresa sea santa, no digo que Teresa sea la perfección, no digo que Teresa sea infalible. Eso es un disparate de los que ponen en boca nuestra para destruir al mensaje. Y como no lo pueden destruir al mensaje, destruyen al mensajero. Mejor dicho, si pudieran, lo intentan. ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos? En su infinita misericordia para terminar de salvar y completar el número, que hace que Él pueda venir, definitivamente. ¿Qué es lo que espera? Que nosotros, primero, rodilla en tierra, no reconozcamos terribles pecadores, con dolor perfecto en el corazón, decirle, Señor, yo no puedo hacer otra cosa que humillarme y volver a vos como el hijo pródigo, aquel al que el Padre le dio toda la fortuna de su reino, la cuota parte que le correspondía, y fue y la disipó en prostitutas, en mala vida. Tiró toda la fortuna, las riquezas que Dios le dio. A nosotros todas las riquezas del reino de los cielos. La dilapidamos, la tiramos, la vendimos, lo engañamos, lo traicionamos. Señor, yo hice todo eso. Pero hoy, Señor, hoy que veo el horror de mis actos, confundiéndote a ti y a tu esposa, con el anticristo y la ramera, con los forúnculos de pus llenos de las falsas sectas que se levantan a millones entre los protestantes y los nuevos protestantes, arrianos, calvinistas, luteranos, las sanguijuelas de las sectas
tradicionalistas. Señor, hoy yo que reconozco todo eso, vuelvo a ti como el hijo pródigo y te pido, Señor, que me restablezcas, ya no como hijo, no en tu reino como hijo, en tu reino como esclavo, porque siendo esclavo, Señor, solo estoy sujeto a tu voluntad y no a la mía más. ¿Qué tiempo de infinita misericordia nos da? Pero atención, que lo que está obrando es el brazo de la justicia a partir de 1958. Pero como la justicia, así como la misericordia, no pueden obrar una sin la otra, habiéndose levantado el brazo de la misericordia justísima y habiendo descendido sobre la humanidad el brazo de la justicia misericordiosísima, Dios volvió a salir a los caminos. Y habiendo invitado primero a los del primer tiempo y habiendo recibido ñoñas o no te quiero en mi vida, no te reconozco como mi Dios del primer pueblo, el judío, envía nuevamente a sus emisarios a invitar y ahí pone a su propio hijo, los llama, los invita a participar del banquete de su boda y llama allí a los que les ha puesto todos los manteles, toda la mesa servida con hermosísimos juegos de platos, vasos, copas, finísimos manteles, comida exquisita, la mejor comida. Y el pueblo católico le vuelve a decir como el primero, no te quiero en mi vida, vete de aquí. Yo quiero abrir mi vida al mundo. Vete de aquí, no te quiero en mi vida. No te quiero como rey, ni como Mesías. Yo no necesito de tu salvación. Yo soy mi propio Salvador. Entonces Dios vuelve a salir a los caminos. No se queda ni con el primero ni con el segundo de los invitados. Y sale a los caminos y le dice a sus emisarios, traed a cualquiera que quiera venir. Traed desde el más pordiosero, al más sucio, al más mugriento, al más hambriento. Traedlos a mi mesa. Y estos van, estos llegan, sabiéndose mugrientos, sabiéndose sucios, sabiéndose la peor ralea. Estos van a su encuentro. ¿Y quiénes son estos? ¿Los tradicionalistas? No, estos no son los tradicionalistas, porque los tradicionalistas son los que se quedaron con los invitados primeros. ¿Por qué? Porque quieren obviar el plan de Dios. Se pusieron en aquello de Pedro, no Señor, que esto no sea así, que esto no se dé, y Cristo les dice, va de retro, Satana, atrás mío, Satanás. ¿Quiénes son estos a los que Dios salió a buscar a los caminos, a lo más sucio, a lo más podrido, a lo más perdido? A los home alone, a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por gracia del cielo, no por la nuestra ni mérito propio, reconociendo la mugre y el barro, el lodo, el excremento, el estiércol en el cual vivíamos, el olor nauseabundo que desprendía el lugar donde vivíamos, y nuestro propio cuerpo, nuestras propias heces, nuestra propia orina. Nosotros, que hicimos y queremos salir de ese lugar, y le dijimos a Dios, sí Señor, ¿cómo no?
¿Cómo no queremos participar de mesa tan hermosa? ¿Cómo no queremos ir a tu encuentro y formar parte del casamiento de tu hijo? ¿Cómo no? Míranos, estamos sucios. Pero tú nos vistes de gloria. Estamos sucios, pero tú limpias nuestras almas. Y Dios, paseándose en medio de estos que ha elegido, se detiene en uno y le dice a los suyos: echad a este puerta afuera, allí donde el rechinar de los dientes le espera. Porque ¿dónde has sacado las ropas que no vistes? ¿Y cuáles serán estos que son echados? Los que, siendo invitados en último término, y habiendo podido ver, no por propio mérito, sino por la gracia infinita de los cielos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una vez más, no siendo nada ahora, ni teniendo existencia propia, le dicen: yo no te obedezco. Y se levantan contra la obediencia. ¿Quién se levantó contra la obediencia? ¿Y cuándo? Lucifer, cuando era Luzbel en el non serviam. No te serviré. No me reconoceré esclavo, Señor. Yo sigo mis escrúpulos. Y digo: estos no pueden decir que portan el Espíritu Santo. ¿Qué le dirían a San Pablo entonces? Cuando él dice que porta el Espíritu de Cristo, ¿qué le dirían a San Pablo? Cuando él se reconoce lo peor y dice: ni un aborto soy. ¿Qué le dicen a él? ¿Que no porta el Espíritu Santo? Bueno, creo que con esto, por el día de hoy, es más que suficiente para analizar y dar por tierra las mentiras de todos estos canales mugre que se levantan en contra del vicario de Cristo, en contra del plan divino de salvación, que pasa sí o sí por la instauración del reino de Satanás en la tierra, por el anticristo y por un tiempo en donde Dios levanta, Él levanta, Él retira el santo sacrificio del altar porque manda el castigo a la humanidad. Y ya doblamos el codo de la semana de Daniel. Hay quien todavía la espera la mitad de la semana. No, queridos, ya se viene nuestro Señor en gloria y majestad. Él es el supremo sacerdote eterno. Él es el gran monarca. Él es el único rey, Dios y Mesías. Él es el que está a las puertas llamando para entrar. Pero vendrá en gloria. No vendrá para que les digan: estoy aquí, estoy allá. Como él dice: a esos no vayan, porque yo ahí no estoy. Salid de ellos, pueblo mío. Salid de ahí, pueblo mío. Los home aloner salimos de la basura, porque reconociendo que estábamos en ella, nos reconocemos como parte integrante, pero no queremos serlo. Sí, no queremos serlo. Y hoy agradezco infinitamente a una hermana, en especial a una hermana, llegada de España, que me dice: Bettina, piensa que el escrúpulo que se planteó, ¿cuánto daño pudo hacer al ser un falso escrúpulo? Al levantar ese PDF con las posibilidades de entender aquellos que no entienden o que esperaban tenerlo para mostrarlo a otros y dar testimonio de lo que creen y ayudar a otros a ser el canal que va plantando la semillita. ¿Cuánto daño hizo esa persona con su escrúpulo falso
de decir que el hermano Javier no tenía el Espíritu Santo en él. Claro que lo tenía, claro que lo tiene. Y es mi error el haber levantado ese video, ese PDF y modificarlo. Aceptar que se lo modificara, porque es cierto. El hermano Javier no se reconoce superior a nadie. No se cree Dios. El hermano Javier se cree Pablo. Pablo se creyó un aborto, peor que un aborto, de la naturaleza. Por eso lo pudo cabalgar Cristo, queridos míos. Por eso lo pudo cabalgar el Espíritu Santo. Por eso puede portarlo. Porque si no, si hay algo adentro de uno que se cree mejor y no se cree basura, no lo puede cabalgar Cristo, porque el mejor de todos los santos es lo que se creyó, basura. Nada, pero absolutamente cierto, nada. No el que resguarda pruritos, escrúpulos. Yo le digo a la que planteó los escrúpulos, te plantaste adelante del Novusordo para denunciarlo, te plantaste adelante de las falsas sectas para denunciar que ahí no está Cristo. ¿Dónde están tus escrúpulos? Cuidado, que tus escrúpulos te los plantea Satanás, no el Espíritu Santo, y no Dios, y no el magisterio verdadero de la Iglesia. Así que, hermanos míos, aquí terminamos este audio. Espero sirva para muchos. En la descripción de este audio también va a ir el PDF del hermano Javier. Lamentablemente ahora, con la modificación que sufrió, que está bien, no es nada grave, pero en esencia no debería haberse quitado, con el PDF que yo subo, habiendo armado, porque no hice otra cosa que lo que ha hecho una secretaria en su vida, que eso fui, de haber ordenado, catalogado, dentro de mucho material que tenía a su disposición, haber hecho una selección de lo que se ajustaba más fácilmente a poder ordenar para poder comprender algo. No fue otra cosa que la que hice, así que eso es lo que se subirá. Y ninguno de nosotros es infalible. No, somos laicos. Somos fieles, eso sí, pretendemos ser fieles y morir fieles, abrazados a la Santísima Iglesia Católica y todo su magisterio, únicamente dejado por Cristo, por Dios, a nada más y nada menos que sus Pedros en la tierra, los santos papas. Y hay algo, una frase que me vino ahora que quiero dejarla como sello de esto. Dios dice que Él espera ser adorado en espíritu y verdad. Mediten en esto. ¿Qué quiere decir en espíritu en verdad? Hay una sola forma de entenderlo y esto está hecho ya por el magisterio, así que búsquenlo. ¿Sí? Bueno, bendiciones a todos y muchas gracias por escucharlo.